Veamos ahora la tercera parte del proyecto de innovación o del proyecto de investigación aplicada. La tercera parte tiene que ver con la estimación del costo del proyecto. Es decir, tenemos que aproximarnos a cuánto costaría la realización de este proyecto de innovación o cuánto tendría que gastarse económicamente para realizar la investigación aplicada. Entonces, detallaremos cada una de las partes de esta estimación económica de un proyecto. En primer lugar, el costo. Es decir, debemos decidir cuánto dinero se requerirá para realizar la réplica o la masificación de este proyecto. Entonces, ante ello es necesario responder algunas interrogantes. Por ejemplo, ¿lo haré solo o voy a necesitar trabajar con otras personas? Porque el proyecto, si es cierto, se puede realizar de manera individual. Una persona puede iniciar su proyecto de innovación de manera independiente, con el apoyo tal vez indirecto de algunas personas, de algunos servicios. Sin embargo, también se puede conformar equipos de trabajo, es decir, se puede trabajar en sociedad con una persona, dos o tres, para realizar este proyecto. Veamos, por ejemplo, en el caso de eh, Steve Jobs, para hacer su proyecto de la computadora personal, él trabajó con una persona en primer lugar y luego también trabajó con un equipo. Sin embargo, hay proyectos que pueden realizarse también de manera individual. En segundo lugar, vamos a responder la siguiente interrogante. ¿Necesitaré materiales? ¿Qué tipo de materiales? ¿Cuáles materiales voy a necesitar? ¿Cuánto? ¿Qué cantidad? Entonces es necesario pensar aquí porque eso tiene un costo. Es decir, la cantidad de materiales, la variedad, los tipos de materiales tienen un costo. Por lo tanto, debo tener la claridad de qué es lo que voy a necesitar. Si voy a hacer un producto, qué materiales van a ingresar. Si voy a realizar un servicio, qué es lo que voy a necesitar. Entonces, responder a la segunda pregunta significa necesitar saber qué materiales se van a emplear. En tercer lugar, también debemos responder si se requiere equipos, qué tipo de máquinas voy a necesitar, qué tipo de maquinaria voy a utilizar para poder realizar mi proyecto. Entonces, debo responder, ¿necesitaré alguna máquina? ¿De qué tipo? ¿Cuáles serán los costos? ¿Lo voy a comprar? ¿Lo voy a alquilar? Entonces, es necesario tener esa claridad. También debemos responder a la siguiente pregunta. ¿Requeriré trasladarme a otro lugar para hacer mis experimentos o lo voy a hacer en la zona? Porque hay proyectos, por ejemplo, que se pueden realizar en una determinada localidad porque está orientado a resolver problemas de esa localidad, entonces voy a tener que trasladarme continuamente a ese sector. Eso tiene un costo de traslado, de transporte, que tiene que considerarse. Por lo tanto, el saber si el proyecto se va a realizar dentro de la localidad, que va a realizar actividades de experimentación, actividades de traslado, tiene que conocerse con mucha claridad, dado que ello genera un costo, es decir, una cantidad de dinero que tengo que prever para poder atender esas actividades. Cuando se han respondido estas preguntas, es necesario saber el precio de cada una de ellas que se necesita. Si no se conoce, se tiene que investigar quién tiene esa información o quién tiene esos materiales o esa maquinaria y cuánto cobra por el uso o alquiler o la venta de esos materiales, ¿no? Entonces, esto me va a llevar a que yo pueda conocer los totales de cada uno de ellos, haciendo un subtotal y finalmente un total que viene a ser la sumatoria de todos los precios. Entonces, a eso se refiere la primera parte, es decir, los costos del proyecto tienen que tenerse bien claros, qué es lo que voy a gastar, en qué voy a gastar, cuánto va a costar, de tal manera que estoy preparado para conocer el monto total del proyecto. Luego hay que pensar también en los recursos, es decir, voy a pensar en primer lugar los costos del proyecto y a qué rubros corresponden, ¿no? Por ejemplo, si voy a hacer un proyecto, dice, de carácter pecuario, entonces tengo que considerar
rubros de costos respecto a esa área, ¿no? Por ejemplo, pueden ser personal, puede ser infraestructura, puede ser equipamiento e instrumentación, materiales fungibles, ¿no? Aquellos que se usan y se gastan y desaparecen. Voy a utilizar servicios, ¿no? Diferentes tipos de servicios. Voy a realizar viajes porque el proyecto, por ejemplo, es pecuario, tiene que ver con el campo, tiene que ver con animales, ¿no? Entonces voy a tener que realizar viajes, por lo tanto necesito gastos para viáticos, etcétera, para transporte. Entonces, es decir, este análisis de costos tiene que ver con los rubros que están relacionados al proyecto. ¿De qué tipo de proyecto es el que se está realizando? ¿No? ¿A qué actividad económica corresponde? Por lo tanto, ¿qué gastos va a generar en estos rubros que son personal, infraestructura, equipo, materiales, servicios, viajes? ¿No? En segundo lugar, tenemos que estimar con mayor precisión cada uno de estos rubros, ¿no? Es necesario saber, por ejemplo, que exactamente de todos los que se han mencionado, cuáles de ellos entran al proyecto, en cuáles de ellos y cuál sería el monto. En tercer lugar, se tiene que especificar o escribir cuál va a ser el aporte, en este caso, de la institución ejecutora. Si está realizando, por ejemplo, ustedes están realizando el proyecto a través del instituto, entonces, ¿cuánto va a aportar el instituto o cuánto van a aportar ustedes, los investigadores? ¿No? Lo cual se tiene que valorizar dado que esto permite subvencionar o costear los costos, por ejemplo, del personal. Si la institución, por ejemplo, va a realizar el proyecto de investigación, va a utilizarse en este proyecto la infraestructura, por lo tanto, ese es el aporte que está haciendo la institución, ¿no? Dado que pone a su disposición locales, equipos, instrumentales, etcétera. Entonces, ¿cuál es el aporte con el que ya se cuenta? Generalmente los proyectos de investigación están respaldados por una organización o una institución. En el caso de ustedes, los estudiantes, es el instituto quien está presentando ese proyecto a través de ustedes. Por lo tanto, el instituto necesariamente provee de ambientes, de algunos equipos con los que se cuenten y también instrumental o mobiliario que sea necesario. En cuarto lugar, es necesario realizar un cronograma de gastos. Es decir, si yo tengo ya la claridad de qué es lo que voy a gastar en personal, debo saber, por ejemplo, que el personal va a tener un gasto desde el primer mes. Por lo tanto, debo hacer un cronograma. Los gastos en equipo, en viáticos también, ¿no? Entonces, debo realizar a través de un cuadro, un diagrama de cada una de las actividades o rubros y poner los costos, ¿no? De tal manera que esté cronogramado cuánto se va a gastar en el primer mes, cuánto en el segundo, cuánto en el tercero, ¿no? Entonces, a veces es necesario escribir con mayor detalle porque al inicio del proyecto es donde va a haber un desembolso muy fuerte para los gastos de equipos, de equipamiento, ¿no? Y porque también aquí es donde se empieza a implementar con todo el material y el equipamiento. Hay proyectos que desde el comienzo también ya pueden empezar por ejemplo, tener ingresos. Si, por ejemplo, hacemos un proyecto de innovación en el que se ya empieza a producir, seguramente, como en el caso de los proyectos de carácter agropecuario, por ejemplo, ya hay cosechas o hay productos que pueden irse vendiendo. Eso genera ingresos. Entonces, en este cronograma de gastos también se debe considerar los ingresos, ¿no? Vamos a ver a continuación algunas fichas, algunos cuadros, unas tablas, por ejemplo, como ejemplo de cómo serían los cálculos. En el caso del personal, ¿cuál es el costo del personal? ¿No? Entonces, si nosotros tenemos un equipo de trabajo que está compuesto, por ejemplo, por 4 personas, aquí tenemos a Juan Pérez, Lía Martínez, a Aurelio Mosca y María Oca, cada uno de ellos ocupa una función, realiza una función. Ustedes están, por ejemplo, como coordinadores, alguien está como investigador, como asistentes, de tal manera que estas 4 personas son el personal del proyecto, que van a realizar el proyecto durante un determinado tiempo. Cada una de ellas va a tener una dedicación semanal, por ejemplo, en horas para el proyecto.
Por lo tanto, por ejemplo, cada persona trabaja 20 horas a la semana, Aurelio trabaja 40, en total tenemos 120 horas de trabajo, de aporte. Ese costo, perdón, ese monto de tiempo de 20 horas debe tener un costo, un gasto, un pago mensual. ¿Cuánto se va a pagar? Por lo tanto, se le paga mensualmente por decir un costo y eso significa un total, ¿no? ¿Cuánto más o menos? Si trabaja, por ejemplo, mensualmente va a gastar por esas 20 horas, va a tener un costo, digamos, eh, determinado, entonces se saca cuánto es el monto total y de ese monto cuánto va a ser el aporte de la institución y cuánto el aporte de la empresa financiera o alguien que esté subvencionando el proyecto. Entonces, de cada uno voy a tener la claridad de cuánto se le va a pagar para saber el costo total de personal. De esas 120 horas mensuales, cuánto tiene un costo. Por lo tanto, ya tengo el rubro de personal. Para este caso hay que ser muy detallado porque cuáles son las funciones que va a realizar. Tampoco se puede poner por poner, es decir, si este señor es coordinador, cuáles son las funciones de coordinador. Si este señor, esta señorita es investigadora, cuáles son las funciones de la investigadora. ¿Qué va a hacer los asistentes? ¿Cuáles son las funciones en estas 40 horas o 20 horas respectivamente, ¿no? En segundo lugar, el equipamiento que voy a usar. En este caso tengo un equipamiento, por ejemplo, y tengo un costo, sea por ejemplo, puede ser unitario total. Por ejemplo, si voy a tener algunos equipos, ¿no? Cromatógrafo de gases, computadora personal, impresora, etcétera. Entonces debo tener aquí la claridad de qué equipos voy a usar, ¿no? Estoy hablando de equipamiento, si lo voy a comprar, lo voy a alquilar, qué cantidad voy a tener, cuántos de ellos, cuál es el costo unitario, si tengo, por ejemplo, más de uno, entonces cuánto cuesta el total y de eso cuánto va a aportar la institución, ¿no? Entonces, de tal manera que también tengo aquí el total de ese costo de equipamiento. Luego también voy a hablar de recursos materiales, ¿no? ¿Qué recursos se van a utilizar? Por ejemplo, ¿en dónde se va a hacer? Infraestructura e instalaciones. Capaz ello es un aporte propio o es un aporte de alguna institución. Total, ¿cuánto cuesta? Si cuesta, por decir, un costo de alquiler de un local que cuesta 1.000 soles al mes, ¿cuánto va a aportar la institución financiera y cuánto van a aportar los investigadores o quienes estén financiando el proyecto? De igual manera, los equipos, los materiales, tanto los físicos y los fungibles y los no fungibles, la bibliografía, el software, servicios varios, transportes, viáticos, etcétera. Todo eso son recursos materiales que se van a gastar. Por lo tanto, hay que costear, hay que buscar aquí el costo de cada uno de estos rubros. Y por último tenemos un cronograma del aporte solicitado, ¿no? En recursos humanos, ¿no? En el primer trimestre cuánto se va a gastar, en infraestructura cuánto se va a gastar, es decir, todo lo que se tenga resumido de esta manera para hacerlo, no solamente, estos son detalles de cada uno de ellos, pero aquí lo voy a cronogramar de manera que sea a través del tiempo. ¿Cuánto en el primer trimestre, enero, febrero, marzo? ¿Cuánto voy a gastar en marzo? Depende, capaz también los gastos pueden ser mensuales, pueden ser semanales, entonces tengo que detallar, de tal manera que sé específicamente que el monto de recursos humanos, por decir que es de 1.000 soles, por decir, o 10.000 soles, cuánto voy a gastar en el primer trimestre, en el primer mes o en la primera semana, de tal manera detallado, ¿no? Entonces, esto está por tiempo y también está por totales. Esto es otro de los cuadros que también se tiene que hacer para poder tener la claridad de lo que se va a gastar en el proyecto.